Estamos de vuelta con Giro a la Derecha y como les había comentado en el primer segmento, nos vamos a estar enfocando en Venezuela sobre unos eventos bastante interesantes, polémicos para otros que han venido ocurriendo y para ello he invitado precisamente a Reinaldo Carrillo. Él es periodista y es además el creador y fundador de la nueva enciclopedia. Bienvenido, Reinaldo, ¿cómo estás? Esteban, muchas gracias por la invitación. Todo muy bien, gracias a Dios. Y saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias a ti de verdad por haber aceptado y sobre todo por la paciencia que me has tenido. La gente no sabe, pero estuvimos rodando esta entrevista un montón de veces porque yo tuve problemas con el internet estando en Estados Unidos y bueno, parecía yo que estuviese en Venezuela o en algún país de estos socialistoides, Y ¿no? no, aquí no me creían cuando les dije que no se pudo hacer la entrevista porque había problemas de internet en Miami. Con mi interno, no, pero no era en Miami, era acá justamente en esta zona que bueno, estaban haciendo unos trabajos, pero ya después de tanto por fin podemos conversar y yo quería esta conversación, Reinaldo, precisamente porque a mí me parece, y te lo digo, yo no soy nacionalista, ya podemos quizás hasta tener diferencias, ¿no? En la visión país que podamos tener en una eventual democracia, ¿no? Cuando ojalá se dé, pero de verdad que respeto mucho y admiro mucho el trabajo que tú y el grupo, pues del cual tú formas parte, están haciendo, porque es algo que muy pocas personas han venido haciendo y que yo creo que es esencial para justamente salir de la situación en la que estamos actualmente, porque el enfoque que le están dando es interesante. Pero ya yo no voy a hablar más y quiero que justamente comencemos, Reinaldo, por el principio, ¿no? Este proyecto de la nueva enciclopedia, que bueno, es un canal de YouTube, la gente lo puede ver, yo he visto algunos de sus videos y que ahora están haciendo eventos, ¿no? ¿Cuándo surge y por qué surge? ¿Qué fue lo que a ti te motivó a precisamente llevar este camino? Bueno, mira, el proyecto surge aproximadamente hace más de 3 años. El proyecto, más allá del deseo que tiene cada quien, pues, de buscar una forma de subsistir, de buscar, pues, un oficio, de buscar un trabajo que le pueda sentar, o sea, que pueda ser compatible con lo que a uno le gusta. Mira, la verdad es que el proyecto no hubiese nacido si no hubiese, por un lado, si no viniésemos tanto mi persona como los que lo conformamos de un descontento, una insatisfacción, ¿no? Una sensación de que faltaba algo en lo que fue nuestra formación académica. Y no solo académica, sino también nuestra formación, que a veces hasta más influyente que la academia, en los medios convencionales de comunicación, en la opinión pública, lo que uno escucha de los grandes maestros y sabios, digamos, del país, siempre sentimos que había algo ahí que como que no cuajaba, que no cuadraba, ¿no? Y por un lado, también hay un fenómeno muy interesante que hay que rescatar acá, que es una revolución que yo creo que todavía no estamos entendiendo del todo, que no es solo la revolución del Internet, sino la revolución del YouTube y la palabra hablada, difundida de manera global. Porque ciertamente el libro, ciertamente el texto escrito es como la base fundamental de mucho de lo que uno enseña y estudia. Sin embargo, el mecanismo habitual, histórico, por el cual los seres humanos se han no solo enseñado, sino comunicado y por el cual uno generalmente aprende lo que uno aprende, es mediante la conversación, la palabra hablada. Sí. Y YouTube, el podcast y todos estos mecanismos nuevos han habilitado un fenómeno pues extraordinario, que es que uno pueda escuchar a un profesor de Alemania, a un profesor de Estados Unidos, a un profesor de España, de China o de la misma Venezuela, pero que antes uno no hubiese tenido acceso. Sí. Y es una revolución que a nosotros pues nos ha parecido que así como tiene sus desventajas y ha traído ciertamente nuevos vicios a la sociedad, pues no nos queda a nosotros pues que aprovecharlo a nuestro favor y utilizar estas herramientas para la educación. En ese sentido, la nueva enciclopedia nace como un proyecto para aprender muchas de las cosas que nosotros sentíamos que la historia no nos estaba enseñando, ¿no? Que el país no nos estaba enseñando y sobre todo frente al desarraigo que hay hoy día, no solo en Venezuela, sino yo creo que en todo el mundo, ¿no? Cada vez la gente, se le busca a la gente romperse más los vínculos con sus raíces, con su historia. Se le dice a las personas, bueno, en Estados Unidos hace poco hubo un fenómeno pues de derribo de estatuas de manera Sí. masiva, de derribo de figuras y de íconos, ¿no? Y bueno, en las universidades de Estados Unidos se puede ver cómo hay precisamente este ataque a personajes que históricamente fueron considerados padres de la patria, ¿no? Y ya trayendo eso más a Venezuela, pues creemos que precisamente frente a esa sensación de que faltaba algo, pues, y de que no nos estaban contando la historia completa,
decidimos sacar la nueva enciclopedia. Fíjate que eso que tú mencionas me parece sumamente interesante. Ese esfuerzo, si se puede usar el término, que existe por parte de algún sector, y bueno, sectores poderosos, ¿no? De tratar de que las personas se sientan totalmente ajenas a su propia nación, a su patria, a su historia, como estás mencionando. ¿A ti eso te parece que es algo que digamos que estos individuos lo trabajan de manera deliberada, o sea, que a propósito están causando ese descontento o que la gente no se siente identificada con su historia? Y si es así, si me dice que sí, que asumo que es lo que vas a responder, ¿por qué? Mira, ciertamente hay un fenómeno que podrá tener variables que nadie controla, pero dentro de ese fenómeno yo creo que no queda duda que hay sectores en el mundo que están apostando, pues, a esta tendencia que yo la llamo así de desmitificarlo y desacralizarlo todo. Es decir, que más allá de las sombras y errores que ciertamente pueden haber tenido los hombres del pasado, más allá de eso, esta tendencia nos está diciendo que básicamente todo lo que hubo antes fue oprobio, oscuridad, retrogradismo, oscurantismo, que todo lo que hubo antes pues era una sociedad opresora, donde no había libertad, y recientemente es que nos hemos hecho como personas racionales, ¿no? Y recientemente es que nos hemos hecho como personas inteligentes que ahora sí entendemos el mundo bajo la moral, ¿no? De este tiempo contemporáneo, si se le puede llamar moral, porque la academia mismo día niega la misma idea de que pueda existir una moralidad, es decir, unas leyes de comportamiento y de la conducta para que los hombres y las sociedades puedan pues, vivir en armonía, ¿no? Y realizarse. En ese sentido, sin duda, mira, hay un esfuerzo colectivo donde uno de los ejemplos más concretos, incluso a nivel estatal, es la Ley de Memoria Democrática en España, que es una ley que penaliza criminalmente cualquier persona que bajo juicio de ellos le haga apología a lo que fue el gobierno y la dictadura de Francisco Franco o figuras relacionadas al respecto. De hecho, hay un video del historiador venezolano Elías Pino Iturrieta donde él dice que en Venezuela debería haber una ley de memoria democrática haciendo alusión a lo que él llama una supuesta adoración que existe todavía hoy día Juan Vicente Gómez. Ese video está en el canal de La Aldea, La Gran Aldea, donde pueden ver pues, que él propone que debería criminalizarse aquellos que tengan algo positivo que decir sobre alguien que fue jefe de Estado de Venezuela durante 27 años, ¿no? Nosotros frente a eso, pues lo que hemos querido reivindicar es que las personas tienen derecho a sentirse orgullosas de su pasado, las personas tienen derecho no solo a conocerlo, sino a sentir aprecio por los hombres, no solo de gobierno o de Estado, sino de letras, de cultura, de economía, de todo, pero que al final han sido hombres y referentes que toda sociedad necesita, pues como, o más que necesita, históricamente, toda nación ha tenido sus mitos, y por mito no se entienda el relato falso. Un mito no es un relato falso. Tú buscas la definición de lo que es un mito. Un mito es un relato que una sociedad se cuenta a sí misma para explicar su origen. A veces es real, a veces es falso. A veces no se tiene muy claro qué tan real o qué tan falso es. Pero nosotros reivindicamos pues, que toda sociedad debe tener unos héroes, unas figuras a emular, no para sentirnos orgullosos ya, sino para que sus virtudes y sus valores sean emulados por la sociedad. Entonces, ¿por qué creo que puede haber ese esfuerzo de grupos por querer barrer la historia? Bueno, porque una persona que no tiene, o mejor dicho, una persona que no recuerda de dónde viene, que no sabe quiénes son sus papás, quiénes son sus abuelos, un pueblo que no sabe cuál es su origen, una persona que no tiene además ninguna tradición, que no tiene nada de lo cual sostenerse, tanto de sus antepasados como para mirar hacia el futuro en las generaciones venideras. Bueno, es una persona que podríamos decir es una persona de plastilina, o sea, alguien sin identidad, una persona que está confundida, que no sabe a dónde va. Y digamos, insisto, la analogía que siempre usamos, ¿no? Un pueblo sin historia es como un hombre sin memoria. Y un hombre sin memoria nunca va a tener un rumbo claro en su vida. Y una persona sin identidad, qué fácil de manipular es. Y esto lo puede llevar a cualquier ámbito, Reinaldo. Acá lo vemos mucho en Estados Unidos, esa gente, las que se pintan los pelos de colores y que se la pasan protestando por ridiculeces, no tienen identidad. Y ojo, acá obviamente está el tema de la historia, pero incluso lo llevan a otras áreas en donde no saben ni siquiera de qué sexo son, por ejemplo, ¿no? Para incluso llevarlo a un punto más radical. Pero ahora quiero hacer un poco de abogado del diablo, porque tú estás hablando de estas figuras, ¿no? Juan Vicente Gómez, he visto que también, por ejemplo, el tema de Marcos Pérez Jiménez es otro de los que genera muchísima polémica con tu grupo, ¿no?
Y bueno, tú dices que hay que reivindicar las virtudes, los valores de, por así decirlo, nuestros padres, entendiendo como figuras que fueron importantes en la historia. El hecho de que una figura haya sido importante, Reinaldo, no necesariamente lo hace bueno. A lo largo de la historia, te puedo poner el más obvio que todo el mundo siempre menciona, Hitler, pero bueno, como Hitler hay otros, Stalin para la Unión Soviética, Fidel Castro en Cuba, si te quieres ir incluso a Venezuela, en lo moderno, Hugo Chávez. Entonces, porque alguien forme parte de la historia, no necesariamente significa que no tenga que reivindicarlo o que copiar esos valores que tú mencionas. En el caso de Gómez y en el caso de Pérez Jiménez, ¿por qué a tu juicio sí habría que emular, ¿no?, algunos de estos valores a los que hace mención? ¿Qué tienen de rescatable que quizás no lo puedas comparar con los personajes que yo mencioné? Bien, no, muy buena pregunta. Ciertamente una persona por haber sido influyente en la historia no merece aplausos y no merece reivindicación. Aunque yo sí creo que por lo menos merece que se le mire y estudie con serenidad. Ahí estamos de acuerdo, ahí estamos de acuerdo. Sean buenos o malos, hay que Mm. estudiarlos y no borrarlos. Muy, muy de acuerdo. Luego, una vez que uno empieza a estudiar, pues le toca no solo al historiador, sino al ser humano, a cualquier persona con capacidad pues de hacer reflexión y crítica, evaluar pues los hechos y las verdades detrás de cada uno pues de esos periodos. Yo sí creo firmemente, y en esto incluso algunos compañeros míos no me apoyan, que hay elementos y virtudes rescatables en absolutamente todos los periodos de la historia de Venezuela. Y esto es algo polémico, ciertamente, porque además parte de la idea de que al final estos fenómenos surgen es porque parten de medias verdades, creo yo. Ningún mal surge de la nada, me parece. Se Sí, montan cuestiones que la gente en ese momento siente, la gente en ese momento considera como correctas. totalmente. Dicho eso, cuando uno estudia, y sin caer tampoco en un relativismo, ¿no?, de que entonces todo es bueno, todo tiene algo bueno y todo tiene algo malo, sin caer en un relativismo extremo, mira, cuando tú estudias lo que fue el periodo de la llamada hegemonía andina y cuando tú estudias lo que fue el periodo del gobierno del ideal nacional, pues tú consigues que durante esa época, y sobre todo porque el contraste hay que hacerlo, porque es la única forma de definir si se mejoró o si se empeoró. Sí. Tú revisas cualquier indicador y todos los indicadores, digamos, económicos, de calidad de vida social, de desarrollo institucional, de paz, de seguridad, de libertad entendida en términos profundos, no libertad como algo que está escrito en la Constitución y que te, digamos, la libertad, que es un concepto que vale la pena, por ejemplo, detenerse en él, y yo lo he hablado en la conferencia de la ULA. Hoy día, digamos, hay una concepción, me parece, un tanto reduccionista de la libertad, porque para algunas personas, pues, puede considerarse ofensivo que tú le digas a una persona que no tiene trabajo, que no tiene casa, que no tiene qué comer, que no sabe, que no tiene familia incluso, o que sale a la calle y no tiene la seguridad de que lo vayan a robar o que le vayan a respetar su propiedad, le parece a alguna persona o le puede parecer a alguna persona ofensivo que tú le digas a alguien que no tiene nada de eso, que es muy libre, que tiene muchos derechos, porque hay algo escrito en la Constitución que dice que esa persona puede meter una papeleta cada 4 años, ¿no? Sin entrar en la materia de quiénes eligen, quiénes son los candidatos por los que la gente puede votar, ¿no? Y una vez electos, si el origen de la papeleta garantiza, pues, lo que debería ser una democracia, que no es más que el gobierno que garantiza el bien del pueblo, de la mayoría. Eso es una democracia en un sentido estricto, ¿no? Ese es el origen etimológico. Ahora, cuando tú revisas, por ejemplo, la figura del benemérito general pacificador de Venezuela, Juan Vicente Gómez, tú revisas que Venezuela venía de 70 años de crisis, de revoluciones, de guerras, de un entorno en el cual no es posible, porque no hay libertad económica ni prosperidad que surja sin que primero haya un mínimo de estabilidad y de orden. Fueron 70 años que Venezuela quedó arrasada. Ese es el país que coge Gómez. Y Gómez es el único aquí que logra instaurar y fundar un Estado como lo conocemos hoy día, donde la violencia, o mejor dicho, el monopolio de la violencia está en manos de una fuerza armada, donde, digamos, hay unos derechos y deberes que solo pueden ser garantizados en la medida que hay un Estado pues conformado al respecto y no simplemente un grupo de montoneras y feudos donde cada quien va haciendo lo que quiere. Gómez agarra ese país totalmente fragmentado y no solo lo pacifica, sino que lo unifica. Funda, por un lado, la Fuerza Armada Nacional, que por más antimilitaristas que sean muchos, la Fuerza Armada en cualquier país es el órgano central que garantiza la cohesión del Estado y de la nación, por más que hoy día se nos haya olvidado en estos tiempos de paz.
Gómez funda una Hacienda Nacional Unificada por primera vez, que es el otro gran elemento, creo yo, de un Estado, ¿no? Que haya una economía unificada, ¿no? En conjunto, una economía nacional. Y Gómez, a partir de eso, empieza a generar lo que podríamos llamar instituciones nacionales en Venezuela. Eso lo coge Eleazar López Contreras, luego Medina Angarita, y durante estos 50 años tú puedes ver un incremento en el estándar de vida de la gente, en los estándares sociales de la gente, empieza a surgir un sistema educativo nacional, un sistema cultural nacional, donde vale decir, ciertamente, se perseguía a todo aquel que significara una verdadera amenaza para el sistema. Lo mismo que ocurre en cualquier democracia del mundo y lo mismo que ocurrió en la democracia adeco-copellana, donde tanto nacionalistas y comunistas que significaban una amenaza en ese entonces para ese sistema fueron perseguidos sin ningún tipo de miramientos a derechos humanos, a debido proceso, a división de poderes, ¿no? De manera que cuando tú analizas eso y luego vamos al gobierno de Marcos Pérez Jiménez, mira, los niveles de seguridad, los niveles de orden público, los niveles de eficacia, que es algo que en ese momento se da por sentado, pero de eficacia en la construcción de obras públicas, por darte un solo ejemplo, que no solo obras públicas como puro cemento, como han querido decir, como dijo una vez Rafael Caldera, cuando inauguraron la autopista Caracas-La Guaira, la carretera Caracas-La Guaira, él dijo, bueno, esto es puro cemento y los pobres no comen cemento. Bueno, tú que sabes de economía, Esteban, sabrás que esa carretera abarataba los costos de gran cantidad de bienes y productos que antes tenían que dar un camino mucho más largo para poder llegar a los consumidores. La infraestructura que crea Pérez Jiménez en el país era una infraestructura para la agricultura, para la industria, para la comercialización. Crea además las primeras casas sindicales, colonias de trabajadores, crea una política social que mucha gente no lo ve, que fue la de las viviendas populares. O sea, es una política profundamente social y democrática, si se quiere ver, la política de buscar que la gente deje de vivir en los ranchos, en los barrios, para que viva en edificios mucho más adecentados, mucho más funcionales y mucho más estéticos también a la vista. Y luego podemos ir también a la materia de lo que Pérez Jiménez considera fue una de las razones por la cual conspiraron en su contra, tanto adentro como fuera, que es que Pérez Jiménez es quien inicia en Venezuela un verdadero proceso de industrialización. Pérez Jiménez se da cuenta de que en el petróleo el verdadero negocio no estaba en la extracción, sino en la petroquímica, es decir, en la comercialización de todos estos productos derivados del petróleo. Y él dice, le estamos vendiendo el petróleo a Estados Unidos barato, Estados Unidos procesa todo eso y nos los vende mucho más caro en productos ya desarrollados. Quien inicia la petroquímica, las primeras represas, la hidroeléctrica, industria del gas, industria del acero, y quien lo empieza a consolidar en Venezuela, al menos incipientemente, es durante el gobierno de Pérez Jiménez, bajo la idea pues, de que Venezuela pueda ser fuerte en lo que se llama la economía real, ¿no? El sector, lo que es el sector primario y secundario. Ni hablar de las colonias agrícolas bueno, el primer proyecto fue la famosa colonia agrícola de Turén, donde, sabiendo todos los recursos a nivel agrícola que tiene Venezuela, Pérez Jiménez, y sabiendo una realidad, que es que muchos venezolanos no sabían explotar eso, no sabían trabajar eso. Pérez Jiménez desarrolló un programa de inmigración de ingentes cantidades de europeos que tenían mucha más experiencia trabajando esta tierra, y bueno, los trae para crear colonias de la mano de los criollos y venezolanos para que también ellos fuesen aprendiendo y fuesen desarrollando ese tipo de cosas. Cuando tú ves todo eso y ves indicadores también, Esteban, como inflación, deuda pública, déficit fiscal, lo que se llama estabilidad monetaria, ¿no? Estabilidad cambiaria, y todos esos aspectos pues que también son garantía de una economía sana y por lo tanto una población más próspera, mira, todo eso empieza a decaer en los años 60. Empieza a decaer, no solo, como se dice, muchos incluso partidarios de Acción Democrática reconocen que el modelo empieza a truncarse con Carlos Andrés Pérez. Se podría decir que con Carlos Andrés Pérez primero es cuando se intensifica este Estado leviatán, este Estado, ¿no?, que está metido en todas partes, donde el partido se mete en todas partes, que vale decir también, este concepto de libertad, digamos, es libre una sociedad donde el Estado puede meterse en más lugares cada vez y en más ámbitos de la vida, aunque la gente vaya a votar cada 4 años, aunque la gente supuestamente tenga libertad de expresión, que Pérez Jiménez también, o cualquier persona con 2 dedos de frente entiende que la libertad de expresión al final está sumamente limitada, sobre todo en esa época. O sea, ¿cuántas personas podían de verdad salir en una primera plana de un periódico?
en ese entonces que lo que había era como 10 periódicos en Venezuela. Entonces, volviendo al punto del tema del Estado Leviatán que se va formando en ese entonces, mira, más allá de que con Carlos Andrés Pérez se intensifica, ya tú puedes constatar un deterioro de la administración pública, de la corrupción en los años 60. En la época no solo de Betancur y Leoni, sino imagínate, desde Volgan Larrazábal, que es el primero que directamente entra al poder una vez caído Pérez Jiménez, que fue presidente durante un año, la Junta Militar, la cantidad de desfalcos y de problemas de corrupción durante esa época, pues, se puede evidenciar cómo aumenta porque ellos mismos se encargaban, pues, de llevar registro de eso. Igual que nadie niega que había, que, digamos, existe y que hay. Yo no voy a decir con esto no quiero intentar justificar a nadie, ¿no? Pero, sin embargo, la primera pregunta que habría que hacerse, porque nosotros no negamos, ¿no? Ni decimos que es que antes todo era una santidad y antes nadie robaba y todo. No. O sea, el país que se coge Gómez, por ejemplo, el país que le llega a Gómez es un país lleno de pillos. O sea, es un país lleno de gente de ladronzuelos. Es un país lleno, pues, de personas que, así como muchos querían por fin tener paz y trabajar con calma, había igual una cantidad de bandoleros, de vagabundos. Y eso es con lo que ha tenido que lidiar cualquier persona que se monte en el poder en Venezuela. Ahora, tú no ves los niveles, no solo de deterioro de la administración pública, sino incluso llamaría la moral pública, lo que llamaríamos el sentido común, la decencia de los hombres de Estado, ¿no? Y para cerrar este punto, no negamos que en efecto haya ocurrido, pues, hechos de corrupción en ningún periodo, yo no voy a decir de Venezuela, Esteban, del mundo, que me muestran el primer gobierno del mundo que no se ha beneficiado de estar en el poder, ¿no? Eso es lo primero. Y con esto, insisto, no quiero que esto suene cínico, pero también creo que lleva el debate a otro nivel. Es importante, por supuesto, eso, pero yo creo que igual o más importante para mí es evaluar la obra de gobierno, el bien o mal que genera el gobierno a la población. Y qué tanto rinde, ¿no? Qué tanto rinde en obras de valor colectivo el poco o mucho dinero que se tenga. Por ejemplo, mira, Luis Herrera Campins, Esteban, en 2 meses le entraba la cantidad de dinero que le entró a Pérez Jiménez en 10 años, o sea, el nivel de aumento que hubo de la producción petrolera y del precio del barril de petróleo. Betancur tuvo más dinero que Pérez Jiménez, Leoni tuvo el doble, Caldera tuvo el triple, y así, insisto, ya llegas a un nivel donde Carlos Andrés Pérez, en 2 meses, insisto, te hacía en 5 años lo que Pérez Jiménez, pues, le llegaba en ese entonces. Ahora, más allá de que si uno robó o no robó, tú puedes ver en obras de bien colectivo tangibles el resultado de ese dinero, ¿no? ¿Qué tanto rindió ese dinero? Yo creo que al final la labor del Estado es garantizar que con el dinero que entra se haga el mayor nivel de bien posible y de obras de bien para la nación. Sí. Y para cerrar la idea, mira, no se trata simplemente ni de alabar ni de santificar a nadie. Créeme que nosotros somos, aunque nos acusan de dogmáticos, de que estamos cerrados a los demás, créeme, nosotros somos los primeros más críticos con estos periodos que nosotros valoramos. Y créeme que nosotros somos quienes en nuestro seno guardamos mayor variedad de opiniones distintas, de visiones distintas, y estamos más abiertos que nadie a escuchar críticas, a escuchar refutaciones. Eso sí, basadas en los hechos concretos, ¿no? Tipo, mira, ustedes dijeron esto y eso no es así. No, y eso me llama la atención, porque, a ver, Reinaldo, yo me he dado cuenta que la gente que más habla o que más te acusa de ser excluyente, de ser puritano, de ser divisionista, o usa el término que quiera, realmente están proyectando. A mí me acusan de lo mismo. O sea, la imagen que a mí me han hecho es que yo no acepto distintos puntos de vista, que yo me la tiro de el puro y qué sé yo. Mira, yo he invitado a personas incluso a que vengan a este espacio, o a otros espacios en los que también estoy, para justamente conversar. Bueno, fíjate, yo te lo dije, yo no soy nacionalista, yo no comulgo, tengo ciertas cuestiones, por ejemplo, el sentirse el amor a la patria, si podemos usar ese término, yo eso lo rescato de los nacionalistas. A mí me parece sumamente importante. Eso yo lo vivo acá en Estados Unidos y yo digo, wow, qué diferencia con Venezuela. O sea, acá el patriotismo existe y yo que me hice ciudadano me siento, mira, ahí tengo la bandera de Estados Unidos de cuando me hice ciudadano, porque siento justamente... Si me permites un breve paréntesis. Sí, seguro. A mí me da risa mucho en nuestros historiadores que tienen esta obsesión con criticar el llamado mesianismo latinoamericano, ¿no? El llamado culto al héroe. Sin embargo, Esteban, allá en Estados Unidos, dime tú cuántas estatuas hay de George Washington, de Lincoln. No se llama el estado capital de Estados Unidos Washington DC, correcto.
O sea, y no hay un monte enorme con las cuatro caras de los cuatro padres fundadores gigantes. Y Sí, lo sí, mismo puedes ver de Napoleón en Francia, lo mismo puedes ver con Churchill en Inglaterra. Es decir, pareciera que es que nosotros queremos automutilarnos. sí, no, es una cuestión y yo creo que es importante y a veces la gente lo, digamos, lo subestima, pero es lo que estábamos diciendo al principio, una persona que no tiene identidad es sumamente moldeable y los hace creer, lo que hacen es, no los vuelves personas críticas sin identidad, no, lo que los hace es creer en otro Mesías, o sea, están queriendo sustituir esa crítica que tú estás haciendo, o no tú, los críticos de esto, a los padres fundadores, a la gente importante de su historia, pero entonces lo sustituyen ¿qué? Por otras cosas. Bueno, vamos Sí, entonces ahora a alabar al Estado como institución, a ese Estado sí. Leviatán que tú mencionas. Vamos a alabar, no sé, a Carlos Marx o al político del turno o al que sea, si inventan cualquier cosa, la Pachamama, Los nuevos ídolos son las Kardashian. las Kardashian, sí, una cosa por el estilo. Pero mira, yo quería además agregar algo que tú dijiste que me encantó porque has dado en el clavo. Y te lo digo yo como alguien que, a ver, ver el nombre de este programa, Giro a la Derecha, yo trato de no utilizar las otras, por así decirlo, subetiquetas. Yo digo derecha y ya porque yo puedo agarrar, rescatar valores del nacionalismo, puedo rescatar valores del conservadurismo, del libertarismo, pero en términos generales, en la teoría, yo me atrevería a decir que yo tengo un poquito más de afinidad con el libertarismo quizás, ¿no? Pero yo digo, bueno, cuando empiezan con ciertas ridiculeces, ¿no? De que creen que la libertad es sencillamente, o sea, lo que tú estabas mencionando, un individuo, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo a Bukele en El Salvador, ¿no? Esas personas que previo al gobierno de Bukele tenían que imponerse un toque de queda porque las bandas estaban gobernando el país y ahora vienen y critican a Bukele por lo que hizo. Nuevamente, errores habrá cometido porque evidentemente es imposible no cometerlos en estas operaciones a gran escala. Pero me van a venir a decir en serio que los salvadoreños ahora están más oprimidos que antes. Yo no la veo y me encanta lo que tú dijiste justamente del tema de la seguridad, de la libertad económica. Una persona que tiene un salario y que no le alcanza para nada, no se puede considerar una persona libre. Una persona que no puede salir a las calles no se puede considerar una persona libre. Entonces, Gracias. evidentemente, pues hay elementos ahí que de verdad me encanta mucho que has tocado, Reinaldo. Ahora bien, con el tema de la receptividad, yo he visto que en estos eventos, tanto el primero que hicieron en la OCB y después vamos a hablar de la polémica que hubo con eso, como uno reciente, voy a poner acá unas imágenes que conseguí en tus redes sociales, ¿no? Esto fue en Mérida, según el Santiago de los Caballeros de Mérida, Reserva Moral de Venezuela, Ayer, ¿no? correcto. Ayer no, el jueves, imagínate. El viernes, Dios mío. El viernes, Ya sí, abril perdí sentido 26. de la realidad. Sí. Pero bueno, acá hay una foto justamente de lo que es el equipo organizador, los otros asistentes, ¿no? Y ya vamos a hablar del evento, pero esta receptividad que ha habido, Reinaldo, porque yo he visto que has llenado de verdad tú y tu equipo, ¿no? Estos auditorios con cuestiones que tú dirías, esto no le interesa al venezolano. El venezolano está pendiente de sobrevivir, que va a estar queriendo aprender historia, ¿no? Pero la realidad parece que nos está mostrando otra cosa, Reinaldo. Entonces, ¿a qué tú crees que se deba esa receptividad que tuvieron pues los venezolanos que asistieron a esto e incluso la influencia que estás teniendo en redes sociales? La Nueva Enciclopedia no es un canal cualquiera. Gracias, no, estoy de acuerdo. Esteban, yo creo que la receptividad, por un lado, es señal de esa orfandad, de esa carencia en ambas clases políticas predominantes de Venezuela, de un relato histórico coherente que nos explique cómo llegamos a donde estamos. Eso por un lado. Por otra parte, pues más que la cantidad, Esteban, me llama la atención la calidad, el elemento cualitativo de quienes se han acercado. Porque a la Nueva Enciclopedia la ve gente de todas las edades, de todos los círculos, de todos los colores, de todos los partidos y sobre todo de los que no pertenecen a ningún partido. Pero, por ejemplo, en estos eventos se ve que hay una fuerte presencia de jóvenes, que es algo que vale la pena pues tener en cuenta. Sí, en estos eventos, además, he visto familias que van el papá con los niños, ¿no? Tanto en UCB como en Mérida, como en Maracaibo, que han sido donde hemos hecho los eventos. Y lo que nosotros además vemos de quienes van es, coño, un interés por salir de esta dinámica política podrida, coyuntural, que nos tiene corriendo de un lado a otro y enfocarse en lo importante. ¿Qué es para mí lo importante? Oye, formarnos como venezolanos para el futuro que pueda venir, ¿no? Hay una dinámica política, Esteban, que no está en manos de los jóvenes. Pero lo que yo sí creo que está en manos de los jóvenes es prepararse y capacitarse lo mejor posible, no solo para ser mejores venezolanos cada día, sino para que luego en el ámbito privado o público podamos dar lo mejor de nosotros, ¿no? De acuerdo. Y en ese sentido, pues la gente llega y nos dice,
Oye, gracias porque me han devuelto el interés por mi país. Me han devuelto el interés por no solo conocer mejor a mi país, sino por trabajar por Venezuela. Oye, me han hecho reconectar con mis raíces, oye, entender de dónde veníamos, ¿no? Ese es el comentario y a nivel, insisto, más allá de la cantidad, coño, a nivel cualitativo, que nosotros recibamos ese tipo de comentarios, pues es para nosotros el mayor logro, pues que es devolverle, además de una forma sana, sin vender falsas esperanzas, devolverle a la gente la motivación por su país. ¿Cuánta falta nos hace eso? Que no vendan humo. Gracias, Reinaldo. Y entendiéndolo a largo plazo, Esteban, porque también creo que nos han tenido mareados con que la solución de Venezuela va a llegar de un día para otro. Correcto. Y en ese inmediatismo, más bien la situación de conflictividad lo que ha hecho ha sido alargarse. Correcto. Y cada día pasa y pasa, y este es el año, y este es el año, y este es el año. Y la verdad es que no hay, digamos, nación que surja sin una visión a largo plazo, sin una visión grande. Y eso es un poco lo que queremos traer desde nuestro alcance, además, porque, insisto, hay una dinámica superior que ya no depende de nosotros. Qué importante eso. Ahora bien, vamos con el tema justamente de las reacciones no tan positivas que ha generado. Yo cuando vi este evento que hicieron en la UCB, que de hecho fue la primera vez que te contacté, solo que en aquel momento tampoco pudimos cuadrar. Hay fuerzas extrañas, te lo decía detrás de cámara, como que no querían esta entrevista por algún motivo, no lo sé. Pero yo vi que recibiste muchísimos ataques, tú y tu equipo, la Nueva Enciclopedia. No sé si fueron trending topic en Venezuela, pero a mí me llenaron todo el timeline de Twitter justamente, bueno, de ustedes defendiéndose, de los otros criticándolos. Unos que dijeron, mira, es que no hay ninguna mujer. Otros diciendo, ay, aquí están los fanáticos de Marcos Pérez Jiménez. Otros diciendo, ¿qué hago con los nacionalistas? Otros diciendo, buen trabajo, muchachos. Entonces, eso me llamó mucho la atención. El tema digamos, de los elementos negativos, ¿no? De estas críticas. Primero, ¿cómo lo has manejado? ¿Te sorprende que haya ocurrido esto? ¿Ya te lo esperabas? Y segundo, ¿por qué tú crees que está surgiendo justamente en estos momentos, Reinaldo? Sí, mira, Esteban, si bien hubo críticas, hubo muchos comentarios negativos, si se quiere, sin duda fueron avasallados y superados en demasía por los comentarios positivos y de apoyo. Sí. Eso hay que decirlo. En segundo lugar, no nos sorprende porque, mira, para empezar, nosotros estamos sometidos al escrutinio público todos los días en nuestros comentarios de YouTube, en nuestra cuenta de Instagram, en nuestro Twitter. Nosotros sabemos, pues, que estamos aquí planteando algo, unas tesis nuevas, y nosotros somos los primeros que abrazamos el debate, que abrazamos el conflicto sano, que abrazamos la discusión basada en ideas y basada en razones y verdades. Somos los primeros, y yo insisto, todas esas personas invítennos, si están tan preocupados, si nosotros somos tan sectarios, invítennos a debatir, ¿no? Invítennos a conversar, que les garantizamos que no vamos a estar en contra. Dicho eso, nosotros hemos tenido, como te digo, antes de estos eventos ya altercados, ¿no? Donde se nos ha acusado, pues, de toda clase de cosas, porque nuestros documentales ya tenían tiempo pegando, ¿no? Ya tenían tiempo sonando. Pero ciertamente con estos eventos, pues, ha habido de algunos sectores, yo no diría más críticas, sino que se han intensificado de esos pequeños sectores las críticas hacia nosotros. Y desde mi punto de vista, mira, realmente, te soy sincero, no le prestamos mucha atención. Yo, Reinaldo Carrillo, no le presto mucha atención, con toda honestidad, porque a nosotros nos interesa más afirmar que estar pendiente de lo que dicen los demás, decir lo que nosotros hemos investigado, qué es lo que nosotros hemos estudiado, que estar pendiente de críticas malsanas. Cuando haya críticas serias, con todo gusto las atenderemos y seremos los primeros en recibirlas, pero la crítica no puede ser que no tenemos un título universitario. Porque para empezar, Esteban, yo sí tengo un título universitario de la mejor escuela de periodismo de Venezuela, de donde fui preparador, de donde me gradué magna cum laude. Y aún así tú no me ves a mí en absoluto luciendo eso. ¿Por qué? Porque yo creo que el trabajo de calidad, el trabajo profesional, no necesariamente depende de un título. El título se tiene que demostrar por la obra y el fruto que produce la persona, no solo por tener un título. Pero es que además, si nos ponemos exquisitos, yo lo que veo es que más bien las universidades, tanto en Venezuela como incluso acá en los Estados Unidos y en la mayoría del mundo, me atrevo a decir, lo que se han vuelto es en centros de adoctrinamiento, Reinaldo, y mucha gente que tiene títulos, incluso maestrías, incluso PhD, son personas profundamente ignorantes, pero que, bueno, lo que te dicen es, como yo tengo un PhD, yo sí sé de este tema. Gente que no conoce, bueno, en el caso tú que estás hablando de historia, pero yo que hablo más que todo de política y de tema comunicacional,
mira, o sea, yo me he conseguido con unas personas que aparentemente son unos eruditos en la materia y no saben absolutamente nada, Reinaldo. Así que el tema del título, yo estoy muy de acuerdo. Mira, yo sí lo tengo ahí. Ese es el título que yo tengo, y lo tengo ahí puesto. Pero eso no es lo que a mí me define, porque incluso sin ese papelito, lo que yo he estudiado lo he hecho por mi cuenta y los conocimientos que he adquirido es por mi cuenta, y más que todo lo que tú dices en el ámbito de la experiencia, lo que uno justamente puede decir, bueno, en la labor que uno está haciendo. Yo veo que los de la Nueva Enciclopedia tengan títulos o no. Fíjate que yo ni te pregunté, a mí no me interesaba en lo absoluto si tenías título o no, porque yo veo un trabajo que estás haciendo y que evidentemente es estudiado. Entonces, eso es parte del, vamos a usar el término que a la izquierda le encanta, el clasismo, ¿no? El privilegio del cual ellos siempre sí, tal cual, se la pasan quejándose, ¿no? De todo eso, pero cómo lo aplican ellos, ¿no? Es que es tal cual así, Esteban, y además muchos de ellos sí son verdaderamente sectarios con no aceptar opiniones diversas en su círculo, pese a que se llaman los más demócratas. Todos daban el clavo con algo. La universidad y la academia moderna, bajo el disfraz de tener teorías que ya han sido probadas o paradigmas que son ya indiscutidos, bajo el disfraz de la neutralidad académica, tiene una ideología, tiene una visión específica, tiene un paradigma que excluye a otros paradigmas, que al final es válido, digamos que los tengan, pero es necesario entender que así como se enseñan unas cosas, se omiten otras. Exacto. Y yo decía, o mejor dicho, yo vi una frase en estos días muy buena, que peor que la ignorancia o peor que no estar formado es estar mal formado. Sí. Porque es más peligroso todavía la persona que porque tú crees que te la sabes todas y lo que eres es tremendo ignorante, totalmente. La persona que está segura de que lo que está haciendo está bien cuando puede estar totalmente equivocado. Y la universidad, yo no tengo dudas, como tú acabas de decir, Esteban, la universidad hoy día, y no solo en las humanidades, no solo en las ciencias sociales, yo iría más allá, incluso en cosas como medicina, que podemos hablar rato largo de eso. La universidad hoy día es más lo que malforma que lo que forma, porque le mete en las ideas, o mejor dicho, le mete en la cabeza a un poco de gente unas ideas muy recientes, unas ideas que históricamente fueron consideradas como fuera de sentido común y se las está vendiendo como verdades establecidas. Y mira, Esteban, yo creo que en Estados Unidos es el mejor ejemplo, ¿no? De gente que sale enferma de la universidad. Bueno, mira, yo te voy a decir algo, porque a mí la gente siempre me dice periodista. Ojo, yo he estudiado el periodismo. Esto que tengo acá atrás, que justamente, fíjate cómo lo expongo y el otro está cubierto, ¿no? Porque yo todos los años yo siempre busco y te estoy hablando que yo he recibido clases de gente que trabaja en estos medios grandes, de CNN, AFP, un poco para que veas. Pero yo realmente lo que dice ese titulito que tengo ahí al lado, dice Economía y Ciencias Políticas, no dice periodismo. El periodismo yo lo estudié por mi cuenta. Y en el caso de la economía, yo te lo puedo decir, estando acá en Miami, que tú sabes que la comunidad cubana es súper, abunda, ¿no? Y tienden a ser más hacia la derecha y qué sé yo. Bueno, en mi universidad, a mí la economía que me enseñaron fue la keynesiana. Para el que no lo sepa, eso es socialdemocracia en economía. A mí no me hablaron de libre mercado. Yo lo que sé, me lo instruí yo a mí mismo porque tenemos herramientas para educarnos, así como lo están haciendo justamente ustedes de la Nueva Enciclopedia, pero estoy muy de acuerdo contigo, Reinaldo. O sea, estas universidades se han convertido en esos centros de adoctrinamiento. Es lo mismo. En la Universidad Venezolana no solo es, digamos, una economía con un paradigma puntual y específico que excluye a otros, sino que además son economías o son autores que nada tienen que ver ni saben de Venezuela. Que yo no digo que no es que no haya que enseñarlos, por supuesto, hay que estudiarlos a todos, pero no puede ser que las academias de economía en Venezuela excluyan a los mejores y más brillantes economistas del país porque en algún momento político esos personajes trabajaron o para López Contreras o para Medina Angarita, que es lo que ocurre con quien puede ser considerado el fundador de la ciencia económica en Venezuela, que es Alberto Adriani, un señor que tenía una visión, mira, tan amplia y completa de lo que era el problema económico venezolano, que sí, hay que estudiar, por supuesto, a Hayek, a Adam Smith, a Keynes, a Marx, incluso, hay que estudiarlo a todos esos. Pero mira, cuando vas a atender el tema y la realidad venezolana no basta. ¿Y cómo puedes ignorar a aquellos que tenían más los pies aquí sobre la tierra y mejor entendían el medio venezolano, ¿no? Los austriacos, por ejemplo, reconocen que el tema de la economía tiene mucho que ver con la conducta individual, con la moral de cada persona. Correcto, correcto. Y en ese sentido, ¿cómo tú puedes adentrarte en la economía de un país, una nación, sin conocer a la sociedad de esa nación? Qué interesante que digas eso, porque la gente tiene la visión de que la economía es 2 más 2 es 4. Y no, la economía lo que estudia es el comportamiento humano con cifras. Es la diferencia, por ejemplo, a la sociología o a otras, digamos, a la psicología, que es incluso mucho más específica. Pero
la economía se podría decir que es más estilo una sociología con números, y Sí. precisamente allí tiene, pero muchísima Coño, importancia lo que tú mencionas, el tema del comportamiento humano. Quizás lo que tú apliques, ojo, en la teoría yo sí que creo que hay cosas que funcionan, digamos, a nivel universal, pero tienes que entender el contexto, tienes que entender la idiosincrasia, tienes que entender la situación en la que está el país también. Fíjate, una Argentina que Javier Milei la agarró, probablemente si Argentina hubiese tenido una economía mucho más sólida, él puede meter las reformas de una vez. Quitó el cepo cambiario después de un año, y muchos liberales y libertarios lo atacaron. ¡Qué bueno! ¿Cómo se te ocurre que no lo has quitado? Tienes que esperar, con todo y que en la teoría nosotros sabemos que lo tiene que quitar. Pero me encanta justamente eso que has dicho, porque... Sí, a mí ese es uno de mis principales problemas y eso yo sí lo rescato. Yo sí rescato ese elemento del nacionalismo, que es buscar superar lo ideológico. Porque yo veo que las ideologías ciertamente muchas veces caminan por un lado y la realidad real camina por otro. Totalmente, estoy de acuerdo. Y tú montas a un libertario en la presidencia y no es que él no quiera tomar tal o cual medida, es que la realidad no es tan sencilla. No se lo permite. O sea, tú no llegas con una varita mágica. Entonces el nacionalismo lo que dice es, más allá de ideologías, que hay que estudiarlas y hay que rescatar lo bueno de ellas, hay que entender la situación concreta en la que uno está parado y tomar lo que funciona de verdad, lo que sirve de verdad, lo que puede causar mayor bien a la población, dentro de las limitaciones que hay. Y en ese sentido, pues, incluso aquí esto sí es algo impopular, incluso, o más que impopular, es algo que yo sé que no están de acuerdo algunas personas. Yo creo que no hay movimiento político del cual no puedan rescatarse algunas ideas y algunas realidades y aplicarlas lo mejor posible en el contexto indicado. Mira, te compro esa frase, ¿y sabes por qué? Porque la izquierda, con todo y que yo la rechazo al 99.9%, algo en lo que son muy buenos es precisamente en hacer el diagnóstico. Mucha gente del lado del libertarismo, de la derecha, del conservadurismo, lo que hacen es negarte la cuestión. No, eso no existe. La izquierda, claro, alza banderas que después las manipulan y las usan para otro tipo de cosas. Pero hay gente racista, hay gente machista, hay gente xenófoba, hay gente, digamos, hay élites políticas, empresariales, comunicacionales, que se aprovechan a veces del más débil, por así decirlo. Y la izquierda lo que ve es esos problemas que hay y dice, bueno, le voy a dar una solución, así no sea una solución en lo absoluto, ¿no? Exactamente. Pero la gente termina votando por eso y apoyándolos porque dice, oye, este me escuchó. Más o menos acá pasó en los Estados Unidos, Reinaldo, pero al contrario, con el tema de la última elección. Acá había problemas de inflación, había una crisis fronteriza. ¿Qué hizo la administración anterior? No hay crisis en la frontera, no hay inflación, eso es una ilusión. Mientras que Trump dijo, ya va, que hay una crisis en la frontera, que hay inflación, qué sé yo, y la gente terminó votando por él justamente por eso. Entonces, muy de acuerdo contigo en que... Sí, es como el feminismo, por ejemplo. Mira, ciertamente hay hombres que violan mujeres, hay hombres que abusan de mujeres. Exacto. Ciertamente, creo que además ellos se levantan en una situación de descontento de la mujer. La mujer por alguna razón se siente descontenta y falta de identidad. El feminismo agarra esas realidades, ¿no? Pero para mí les da una interpretación incorrecta. Es decir, le asigna unas causas no solo simplistas y reduccionistas, sino muchas veces incorrectas, de que esos problemas vienen de un supuesto odio del hombre hacia la mujer. Exactamente. Y lo puedes aplicar a cualquier cosa, el ambientalismo, por ejemplo. Sí. Mira, no es que estamos diciendo, no cuides el ambiente, echa la basura en todas partes. No, hay que cuidar el ambiente. Pero lo que decimos nosotros es que la solución no es la que se están dando los izquierdistas. Tenemos que buscar otra cosa. Entonces después viene un libertario y te dice, no, eso no importa, contamina todo lo que quiera. Ya va, vamos a tratar de buscar algo en donde podamos escuchar a las personas que están siendo afectadas por algún problema ambiental, como evidentemente existe, y qué solución podemos dar que no sea la que justamente está ofreciendo Greta Thunberg poniendo mala cara en Suecia, ¿no? Entonces, de verdad que me gusta justamente conversar contigo porque creo que estamos yéndonos un poquito más allá del dogma y de la etiqueta. Pero, Reinaldo, yo quiero que justamente regresemos al tema de estas, digamos, a la controversia. A la controversia, ¿no? De estos eventos que has tenido. Y cuando tú ves nuevamente el tema de las reacciones negativas que tú dijiste, bueno, no le prestamos atención. Pero si hay gente que va más allá de quizás el insulto y dicen, no, independientemente que no quieran debatir, pero te argumentan quizás un poquito más, que lo que ustedes están haciendo es peligroso porque, bueno, están reivindicando figuras que son dictatoriales como Marcos Pérez Jiménez o como Juan Vicente Gómez, que han sido los dos céntricos, ¿no? de esta conversación. A tu juicio, ¿por qué existe... En el caso de estos individuos que son activistas, que en teoría sí quieren al país y que reivindican la famosa Cuarta República, porque, bueno, son antichavistas, pero en la Cuarta, la democracia, qué sé yo, ¿por qué existe ese
rechazo tan profundo a esas figuras, pero al mismo tiempo son incapaces de ellos mirarse al espejo y decir, el chavismo no hubiese ocurrido si no hubiese habido Cuarta República, porque eso también hay que decirlo. Chávez es una consecuencia, fíjate lo que yo dije del diagnóstico de la izquierda. Chávez logró ver el descontento que había un descontento con las élites políticas, con la clase política, con la clase empresarial, con quienes tú quieras, y el tipo lo explotó. El descontento había mientras los otros lo negaban. Y evidentemente, bueno, él dio las soluciones que ya conocemos que evidentemente no sirven para nada, sino para la destrucción del país. Pero ¿por qué tú crees que esos eruditos, si critican tanto a Marcos Pérez Jiménez, que viene antes de la cuarta, a Juan Vicente Gómez, que viene mucho antes, pero son incapaces de ver, de hacer quizás la autocrítica con el periodo que ellos sí defienden? Bueno, porque han sido más militantes que académicos y porque todo lo que viene antes de la democracia, que es la hegemonía andina, y Marcos Pérez Jiménez, representan sus enemigos históricos, representan gobiernos de sentido común, de decencia, de orden, de paz, de seguridad, que muchas veces contravienen con la idea de que el principio supremo de un gobierno debe ser la demagogia, ¿no? El, el gustarle, digamos, la competencia por ganarse la simpatía de todo el mundo, que al final la democracia termina siendo un concurso de popularidad y no un concurso del que gobierna mejor. Al menos la democracia como muchos la entienden. De manera que cuando uno analiza la forma además en que estos académicos surgieron, mira, surgieron bajo la teta del Estado, bajo la teta del gobierno predominante. No fue un ejercicio necesariamente independiente y crítico. No digo que todos, por supuesto. No digo que sea el caso de todos aquellos que ven con buenos ojos la democracia, aunque nos acuse a nosotros de dogmáticos, nosotros los nacionalistas o en verdad la palabra nacionalista se queda corta, porque lo que nosotros nos consideramos es venezolanistas, todo aquello que sea bueno para Venezuela lo rescatamos. Y a nosotros nos acusan de dogmáticos, sin embargo, nosotros hemos sido capaces de reconocer virtudes de la época democrática, ¿cómo no? Cosa que nunca hemos visto de los supuestos defensores del pluralismo con estas épocas que ellos consideran que fue puro oscurantismo y pura desgracia. Así que mira, si hay críticas, puede haber críticas serias y debates buenos, le damos la bienvenida, los recibimos. Y yo creo que al final, mira, nosotros no estamos defendiendo aquí ninguna figura, ni estamos defendiendo ningún nombre en ¿Y específico. por qué Estamos defendiendo aquello que le haga. la gente cree que ustedes sí están defendiendo una figura? Porque nuevamente, las críticas que yo veo siempre los perejimenistas, no es la nueva enciclopedia, no es la gente que enseña historia, sino los perejimenistas. ¿Por qué la gente se comienza a cuenta entonces? Mira, hemos hecho materiales de todo tipo de personajes dentro y fuera de Venezuela, y lo que reivindicamos nosotros o lo que nosotros rescatamos es lo que sea bueno para el país. ¿Por qué la gente tiene una fijación con Marcos Pérez Jiménez? Eso hay que preguntárselo a la gente. ¿Por qué es Pérez Jiménez el que tiene más vistas en nuestro canal de YouTube? Hay que preguntárselo a la gente. Pero yo sí diría que tal vez fue el último gobierno que muchos ven que trajo un verdadero progreso y desarrollo a Venezuela. Muchos lo ven así. No es que no rescaten cosas de la democracia, pero insisto, todo indicador empieza a irse a la baja en los años 60. Casi todo indicador. Así que tú mismo lo has dicho, Chávez llega al poder porque Venezuela venía de un proceso al menos de 20, 30 años de empobrecimiento masivo. Sí. De empobrecimiento. Mi abuelo, que trabajaba en los años 40 y 50 con un solo salario, pudo mantener una familia de 7 hijos, y mi abuela, que era su esposa, un salario de obrero, trabajaba en las imprentas del Nacional, mi abuelo Fidel Carrillo. Él con ese salario pudo mantener a 7 hijos y mi abuela no tenía que trabajar. Mataba a uno que otro tigrito, y no es que eran millonarios, pero tenían su casa y pudieron con el futuro progresar, todos sus hijos pudieron estudiar en la universidad. Entonces, ¿cómo es que eso ocurre en la época del oprobio y de la dictadura que tenía la gente oprimida, y en los años 80, 90 ya tú veías que mucha gente ni podía comprarse casa, ya no le alcanzaba el salario? Qué curioso que digas eso. Mira, acá en Estados Unidos, obviamente, tú debes haber escuchado lo del sueño americano, ¿no? Que la gente sí lo pinta de manera básica, porque yo creo que va un poco más allá, pero de manera básica es una familia de 4 personas en donde trabaja uno y puede mantener una casa y una familia justamente así de 4 personas con cierto estándar de vida. Eso ya no se puede hacer acá en los Estados Unidos. Y lo que estamos viendo es que figuras, por ejemplo, en el Partido Demócrata, como Ocasio-Cortez, no sé si la conoces, como Bernie Sanders, son las que están surgiendo, son las que surgen ahora con mayor fuerza dentro de ese partido, justamente porque existe ese descontento y nuevamente vienen estos tipitos con el buen diagnóstico que hacen siempre, ¿no? Ya para ir finalizando, Reinaldo, yo lo que te quiero dejar estos minutos
para que pues envíes un mensaje a la gente que te siga en redes sociales, pero que además se sumen a lo que se podría decir este movimiento, como tú lo quieras llamar, de educar, ¿no? Y bueno, que te sigan y que repliquen el mensaje. ¿Qué mensaje le mandarías tú a quienes nos están escuchando? Mira, es legítimo y válido que una persona no se interese en la política o en su historia. Ahora, esas personas que no se interesan en eso deberían asumir entonces la consecuencia, pues mira, si yo no sé de construcción, yo no me voy a meter en una reunión de constructores a decir cómo construir una obra, ¿verdad? Ahora, aquellos que sí están interesados en historia, aquellos que sí están interesados pues en mejorar a Venezuela, y no solo a Venezuela, sino en mejorarse a sí mismos, porque muchas personas están esperando es que el gobierno cambie para que su vida cambie. Mira, la realidad es que el único dueño de la vida de cada quien es uno mismo. Y si bien el gobierno afecta, influye en toda la vida y en toda la dinámica social, una nación está conformada por gente, una institución está conformada por gente, un gobierno la conforman personas de carne y hueso. Y nosotros lo que queremos es que entendamos esa realidad y que mejoremos como individuos, que nos formemos y capacitemos en todos los ámbitos, no solo en la historia, no solo en la política, para que seamos más capaces, para que seamos más virtuosos y podamos de algún modo u otro contribuir dentro de nuestra posibilidad pues, a la elevación de nuestra patria, que es Venezuela, y aunque algunos, pues con todo derecho, tengan otra nacionalidad, aunque algunos con todo derecho, pues no se sientan tan venezolanos, la realidad es que muchos amigos míos, cuando emigraron, se dieron cuenta, mira, yo soy venezolano porque soy algo distinto a las demás naciones, quieran o no. Y eso es algo con lo que uno nace. Es decir, uno no elige, es como los padres de uno, chamo, los padres de uno tiene que amarlos, no queda de otra. No queda de otra y uno tiene que buscar que ellos, con el comportamiento de uno, con ese amor, pues todo el entorno familiar mejore. Yo creo lo mismo de una nación, ¿no? Todos los que nacimos venezolanos, pues que se sientan llamados a esta tarea, a esta labor, pues de educarnos y de prepararnos para el presente y el futuro. De verdad que te agradezco un montón, Reinaldo, por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. No, muchas gracias a ti, Esteban. Disfruté mucho esta conversación. Igualmente, y no será la última, y ya estoy seguro que ya rompimos esa maldición que teníamos de que no podíamos grabar bajo ninguna circunstancia. Muchas gracias, Reinaldo, nuevamente. Bueno, era Reinaldo Carrillo, periodista y creador de la Nueva Enciclopedia, comentándonos sobre estos eventos que han venido realizando, pero además el crecimiento y la aceptación que han tenido, además de las críticas, por supuesto, dentro de la comunidad venezolana. Bastante importante este trabajo y yo creo que este son el tipo de cuestiones que nosotros como venezolanos tenemos que reivindicar, a pesar de las diferencias. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día de mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.